Marvel. Mis ojos desafían al destino. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91. El origen del Fénix es tan antiguo que sus raíces son casi imposibles de rastrear. Kurogai murmuró para sí mismo. Tras su metamorfosis, había adquirido una comprensión más clara de sus habilidades mutantes. La fuerza Fénix era incomprensiblemente antigua. Una de las entidades cósmicas primordiales, eterna e inmortal, existente desde el principio de los tiempos. Había presenciado el nacimiento de las galaxias y la muerte de las estrellas, y su presencia se extendía a través de eones y futuros lejanos. Kurogai ahora podía sentir esta existencia eterna dentro de él, y a través del legado del Fénix, vislumbró visiones, fugaces pero vívidas, de su pasado. En esas visiones, el Fénix coexistía junto a deidades cósmicas, observando el ascenso y la caída de las civilizaciones, el ciclo interminable de creación y destrucción. Debido a su naturaleza inmortal, innumerables seres a lo largo del cosmos veneraron al Fénix como algo incluso más grande que las 5 grandes entidades cósmicas del universo Marvel. No es un dios y algo más allá. Así era como los seres antiguos honraban al Fénix. Pero ¿cómo pudo caer semejante existencia? ¿Y cómo se convirtió en mi poder? Kurogai frunció el ceño, preocupado por la pregunta. Lógicamente, un ser eterno como el Fénix no debería ser capaz de caer. Y, sin embargo, allí estaba su poder, dentro de él. No tenía sentido. Hasta que comprendiera las circunstancias de esta transferencia de poder, Kurogai no se sentiría tranquilo. Al fin y al cabo, esto afectaba a fuerzas que rivalizaban con el panteón cósmico. Debía abordarlo con cautela. Así que se concentró por completo en la fuerza Fénix, intentando desentrañar el misterio tras su presencia en él. Finalmente, la verdad empezó a salir a la luz. Esto está conectado con Ela, la diosa de la muerte. Su expresión cambió. La caída del Fénix parecía estar entrelazada con la influencia de Ela, pero la verdad era mucho más compleja de lo que esperaba. El Fénix encarnaba la esencia de la vida. Eterna, inagotable, imperecedera. Ela, en cambio, gobernaba la muerte. Era su avatar, su juez. Las dos fuerzas vida y muerte se oponían en abierta oposición. Tenía que haber una razón más profunda para su conflicto. Cuando ese pensamiento le llegó a la mente, la comprensión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esto, podría significar que ya estoy marcado como su enemigo. Kurogai exhaló lentamente, frotándose las sienes mientras un dolor sordo se instalaba. Si sin saberlo había heredado la enemistad del Fénix con Ela, ya estaba en un camino de conflicto cósmico. El Fénix, aunque inmortal, no era invencible. Y en su batalla contra la diosa de la muerte, resultó gravemente herido. Su poder se fragmentó. Tras el ataque, buscó refugio. Ese refugio, era él. El Fénix había intentado usar el cuerpo de Kurogai como recipiente, un huésped que permanecía latente y sanaba, escondiéndose de la ira de Ela. Con su cuerpo excepcionalmente poderoso, moldeado y perfeccionado por el Ojo Supremo, Kurogai tenía la capacidad física de contener una fuerza tan abrumadora. La mayoría de los huéspedes habrían sido incinerados al contacto. Pero Kurogai no era un anfitrión como muchos. Y el Fénix subestimó lo que había dentro de él. En el momento en que intentó invadir su cuerpo, el Ojo Supremo reaccionó con violencia. Era un poder que trascendía incluso el mismísimo universo Marvel. Su origen se encontraba mucho más allá de esta realidad. Mientras que el Fénix era una fuerza cósmica, el Ojo Supremo era algo más. Una herramienta que atravesaba las dimensiones, la lógica y la esencia misma del multiverso. Como resultado, cuando el Fénix intentó fusionarse con Kurogai, el Ojo Supremo respondió al instante. Destruyó la conciencia completa del Fénix, anulando su voluntad y dejando solo su esencia, su inmortalidad y su llama eterna. Esa esencia luego se fusionó con Kurogai en un nivel fundamental. No lo poseyó. Se convirtió en parte de él. A partir de ese momento se convirtió en el Fénix. El Fénix todavía existe, pero ahora, soy yo, susurró Kurogai. Había desaparecido la antigua entidad divina que una vez surcó las galaxias. En su lugar se alzaba un nuevo Fénix, renacido en forma humana. Eso estuvo peligrosamente cerca, pasé por las puertas de la muerte sin siquiera darme cuenta. Su expresión se ensombreció.
En ese momento, aún no había despertado del todo el potencial del Ojo Supremo, por lo que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Hoy en día, semejante intento no pasaría desapercibido. Pero el riesgo al que se enfrentaba sin saberlo era abrumador. Aún así, la recompensa fue increíble. Kurogai había heredado todas las habilidades principales del Fénix. Inmortalidad, resurrección y existencia eterna. Ahora ya no tenía por qué temer a la muerte. Incluso si alguien detonara una bomba nuclear junto a él, podría salir ileso. La fuerza Fénix lo mantendría con vida. Quizás, incluso podría sobrevivir en el espacio. La idea lo inquietó, pero la lógica se mantuvo. No necesitaba oxígeno, no necesitaba sustento. Mientras la llama ardiera en su interior, podría existir. Solo, sin que lo molestara el vacío ni el frío. Todo esto, a partir de un accidente casi fatal y ahora, se había convertido en algo parecido a un dios. Un ser renacido en el fuego, no por casualidad, sino por el destino. Dentro del laboratorio, Jingren se quedó paralizada, mirando fijamente a Kurogai. Una oleada de intenso calor irradiaba de su cuerpo, y llamas azul pálido ardían a su alrededor, envolviendo todo el laboratorio en una luz aterradora y a la vez hipnótica. Curiosamente, las llamas no dañaron a Jin. En cambio, se dispersaron suavemente a su alrededor, casi como si la reconocieran y no quisieran hacerle daño. ¿Qué pasa? ¿Por qué su energía cambia tanto? Murmuró con ansiedad. La preocupación de Jin aumentó. El poder de Kurogai había desencadenado esta transformación, y fue su energía de Fénix la que la había ayudado a despertarla. La responsabilidad la agobiaba. Jin, ¿estás bien? Dijo telepáticamente la voz del profesor Décimo. Había llegado al pasillo exterior del laboratorio, pero no pudo entrar debido a la poderosa barrera de fuego. Su única opción era alcanzar a Jin a través de su vínculo psíquico. Estoy bien, profesor, pero la condición de Kurogai es inestable, respondió Jin, con su mente fija en la de él. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha vuelto tan extremo? Preguntó el profesor Décimo. Incluso para el despertar de una habilidad mutante, esto superaba con creces sus expectativas. Kurogai no había manifestado sus habilidades antes, así que me pidió ayuda. Usé un poco de fuerza Fénix para estimular una respuesta. Mientras explicaba, Jin vigilaba de cerca a Kurogai. Esperaba que, con la experiencia del profesor Décimo, pudiera guiarla en esto. Mientras se comunicaban, las llamas azul pálido comenzaron a retraerse, retirándose lentamente hacia el cuerpo de Kurogai, como un vídeo rebobinado. Poco a poco, la temperatura del laboratorio descendió. Finalmente, el último rastro de llama se desvaneció en su interior, y el silencio reinó. Entonces Jin se quedó sin aliento. ¿Qué pasa? Preguntó el profesor Décimo de inmediato, alarmado por el repentino grito. Storm ya corría hacia la puerta cuando Jin la detuvo telequinéticamente. Está bien. Solo, dame un segundo, dijo Jin, nerviosa. Por dentro, sus mejillas se sonrojaron. Kurogai estaba frente a ella, completamente desnudo. Las intensas llamas lo habían incinerado todo, incluida su ropa. No se lo esperaba. Kurogai, sin embargo, parecía completamente imperturbable. La miró con una expresión tranquila, casi divertida. No está mal el cuerpo, ¿eh? Dijo con una sonrisa. Aunque solo tenía 12 años, el físico de Kurogai reflejaba años de entrenamiento. A pesar de su corta edad, su cuerpo ya estaba bien tonificado. Delgado y fuerte, fruto de una disciplina física incansable. Jin se dio la vuelta rápidamente, nervioso, agarró una bata blanca y se la lanzó. Toma, ponte esto. Rápido. Kurogai se rió entre dientes y se lo puso sin quejarse. Cuando Jin se recompuso, el profesor Décimo y Storm habían entrado al laboratorio. Mi joven amigo, comenzó el profesor Décimo, observándolo atentamente. ¿Cómo te sientes? ¿Algún dolor o molestia? Estoy bien. De hecho, me siento genial, respondió Kurogai con una sonrisa tranquila. Sin lesiones ni tensión. En todo caso, he ganado algo. El profesor Décimo lo miró con curiosidad. Esa llama, la azul pálida, ¿era tu habilidad manifestándose? Se podría decir eso, dijo Kurogai vagamente. El profesor notó la vacilación. Kurogai se mostraba deliberadamente críptico, y comprendió que insistir no llevaría a ninguna parte. Suspiró para sus adentros. Kurogai seguía guardando secretos. De acuerdo, dijo con suavidad. Que Jin le haga un chequeo completo.
Si todo parece estable, hablamos más tarde. Con eso, el profesor Décimo y Storm salieron del laboratorio. Jin se volvió hacia Kurogai. Si sientes algo extraño, prométeme que me lo dirás. Técnicamente soy médico y puedo ayudarte. Aún se sentía parcialmente responsable. Después de todo, fue su poder de Fénix lo que catalizó la transformación de Kurogai. Estoy bien, de verdad, la tranquilizó Kurogai. Pero tengo una pregunta. Jin lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Kurogai sonrió con suficiencia. Ya lo has visto todo. Entonces, ¿piensas asumir la responsabilidad? No te preocupes, no me importaría que una mujer mayor persiguiera a un hombre más joven. La cara de Jin se puso escarlata. Sin que ella lo supiera, existía un vínculo ancestral entre el Fénix y la entidad cósmica dentro de Kurogai. Ambos eran aves celestiales. Símbolos del renacimiento, la vida y el equilibrio cósmico. En la antigüedad, estas dos fuerzas estaban profundamente entrelazadas. Aunque el pájaro inmortal que una vez vivió en Kurogai había sido borrado por el Ojo Supremo, el vínculo entre él y el Fénix no había desaparecido. Seguía ahí, profundo e instintivo. Por eso la energía del Fénix de Jin había respondido tan fácilmente a él, lo había reconocido como uno de los suyos. Fue más que coincidencia. Fue el destino. Mocoso, ¿dónde aprendiste tantos trucos? Quizás deberías probarlos con alguien de tu edad. Al oír las bromas de Kurogai, Jin se sonrojó de vergüenza. Lo miró con indignación. ¿De verdad este mocoso tenía el descaro de coquetear con ella? ¡Qué fastidio! ¿Y qué quería decir con llamarla vieja? Apenas tenía veintitantos. Sin embargo, en boca de Kurogai, se había convertido en una mujer mayor persiguiendo a un hombre más joven. Jin puso los ojos en blanco. Su apariencia y carisma eran alabados por muchos, pero a los ojos de este chico, solo era una vaca vieja que miraba la hierba joven. MMM. Quizás debería mostrarle a Kurogai lo encantadora que podía ser esta anciana. Los pensamientos de Jin comenzaron a divagar por terreno peligroso, y mientras su imaginación se desbocaba, sus mejillas se sonrojaron aún más. Rápidamente apartó esos pensamientos y se concentró en revisar los signos vitales de Kurogai para asegurarse de que no hubiera sufrido secuelas de su transformación. Todos los sistemas internos parecen estables. No hay daños en sus extremidades ni órganos. ¿Siente alguna molestia? Preguntó Jin con calma después del examen, intentando disimular su nerviosismo. Sí, de hecho. Me duelen los ojos, dijo Kurogai con seriedad, mirándola fijamente a los ojos. ¿Qué quieres decir? Sé más específico, preguntó Jin, repentinamente preocupado, inclinándose para examinarlo más de cerca. Mis ojos, ya no pueden ver nada más, dijo Kurogai con seriedad. Solo puedo verte a ti. Jin parpadeó. Luego se quedó paralizado. Un segundo después, el rubor se le apoderó de las mejillas, inundándole las orejas. Soltó los instrumentos que sostenía y prácticamente huyó del laboratorio. Kurogai se echó a reír. Las frases cursis siguen funcionando, sonrió. No esperaba que se escapara así. Su expresión juguetona se desvaneció gradualmente a medida que empezó a reflexionar con más seriedad. ¿Es solo el vínculo entre la fuerza Fénix y yo? ¿O es algo más, algo psicológico? Murmuró para sí mismo. Quizás era una mezcla de ambas cosas. En cualquier caso, no lo odiaba. Ver a Jin tan nerviosa era extrañamente satisfactorio. Enderezó su postura, concentró su atención e invocó un portal con un gesto de la mano. A través de él, sacó ropa limpia de sus aposentos y comenzó a vestirse con calma. En realidad, cuando la llama azul regresó a su cuerpo, Kurogai podría haber recuperado la ropa de inmediato. Pero no lo hizo. Tal vez, influenciado por el Fénix, quiso seguir jugando con Jin. En cualquier caso, ya estaba hecho. Para cuando salió del laboratorio, Jin había desaparecido. Los pasillos del Instituto Javier estaban inquietantemente silenciosos. Ni estudiantes ni charlas. Sin que Kurogai lo supiera, su transformación previa había provocado que el personal evacuara a los estudiantes a un pasadizo subterráneo seguro. Una precaución que empezaban a tomar muy en serio. En lugar de quedarse en silencio, Kurogai se dirigió directamente a la oficina de Charles Xavier. El profesor lo estaba esperando. Profesor, estoy aquí, dijo Kurogai mientras tomaba asiento casualmente frente a él. El profesor Décimo esbozó una sonrisa paciente, aunque su mirada era intensa.
Desde que llegaste a nuestra escuela, he tenido la clara sensación de que ocultas algo. ¿Podemos hablar abiertamente ahora? Te aseguro que no pretendo hacerte daño. A pesar de no poder leer los pensamientos de Kurogai, Javier tenía un agudo sentido de la atención, y Kurogai nunca le había sentado bien. Sobre todo después de hoy, cuando liberó esa poderosa energía y encendió esas llamas sobrenaturales. Estaba claro que Kurogai no había venido al instituto simplemente en busca de orientación. La sonrisa de Kurogai se desvaneció. Se inclinó hacia adelante con expresión seria. Parece que no te interesa perder el tiempo. Bien. Hablemos. El profesor décimo asintió con sinceridad. De verdad quería que estuvieras aquí. Seguro que lo sentiste. Creo que perteneces a nosotros. Pero me gustaría entender por qué viniste. ¿Puedes decírmelo? Vine aquí por dos razones, dijo Kurogai sin rodeos. Primero, para comprender y estabilizar mis poderes. Segundo, necesito sangre mutante. La expresión de Javier se oscureció inmediatamente. Kurogai continuó, impasible. Ese era mi objetivo desde el principio. No dije nada antes porque necesitaba tus recursos para comprender mejor en qué me he convertido. Ahora que tengo respuestas, ya no necesito fingir. Las manos de Javier se tensaron ligeramente en los brazos de su silla. ¿Por qué quieres sangre mutante? Eso no es asunto tuyo, respondió Kurogai con frialdad. Pero si quieres saberlo, es para la evolución de mi poder. No intento hacerle daño a nadie. El pasado de Mystique le vino a la mente a Javier. Cómo habían explotado su ADN. Las implicaciones de la sangre mutante en las manos equivocadas eran peligrosas. Por un momento, consideró seriamente pedir refuerzos y reunir al personal y a los estudiantes para someter a Kurogai. Pero él dudó. Porque cuando Kurogai despertó antes, su poder había destrozado las defensas psíquicas del profesor con facilidad. Si hubiera querido, podría terminar esta conversación violentamente. Eso estaba claro. Entiendo tu preocupación, añadió Kurogai, percibiendo el conflicto interno de Javier. Pero no te preocupes. Soy un mutante. Solo sigo un camino diferente. No soy tu enemigo, a menos que me obligues a serlo. La mirada de Javier se endureció. ¿Y si intento detenerte? Kurogai lo miró lentamente a los ojos. Entonces, profesor, suspenderá. Kurogai llevaba mucho tiempo intentando obtener sangre mutante, y el profesor décimo no pudo detenerlo. Era una certeza. Cuando Kurogai llegó a la mansión décimo, ya estaba seguro de que Charles Xavier no podría hacerle daño. Si hubiera existido el más mínimo riesgo, Kurogai no habría venido. Y sin ningún medio para contenerlo, ¿qué tenía que temer Kurogai? Por eso se atrevió a declarar abiertamente su propósito, sin necesidad de subterfugios. Ha sido demasiado lejos. El profesor décimo miró fijamente a Kurogai con expresión sombría. Creía haberlo tratado siempre con compasión, pero ahora Kurogai lo traicionaba. ¿Cómo no iba a estar furioso? Entonces, Cíclope no está muerto, solo herido, dijo Kurogai con frialdad, como si simplemente constatara un hecho. Conocía bien la situación. Había sido él quien atacó primero. Los mutantes no habían hecho nada para provocarlo, por eso Kurogai le perdonó la vida a Scott. En realidad, era difícil determinar quién tenía razón o no. Kurogai buscaba aumentar su fuerza y, naturalmente, se vio obligado a atacar a los mutantes. Ese destino quedó sellado en el momento en que adquirió la sangre de Logan y despertó el tercer anillo. Por otro lado, el profesor décimo se mantenía inquebrantable en su misión de proteger a los mutantes. Y cuanto más profunda era su convicción, más ardía su ira. Esta fue la causa del estancamiento. Kurogai no había matado a Cíclope porque no le interesaba exterminar a los X-Men. No le reportaba ningún beneficio. No era un carnicero. No te lo permitiré. La voz del profesor décimo estaba cargada de furia, y en el instante siguiente, una oleada de energía psíquica explotó desde su mente, apuntando directamente a Kurogai. Había tomado una decisión. Sin importar el costo, detendría a Kurogai. No podía permitir que dañara a los mutantes. Este era su deber, la misión a la que había dedicado su vida. Aún sabiendo que su poder psíquico quizá no superara al de Kurogai, Charles estaba decidido a intentarlo. Toda una vida de estudio y dominio de las habilidades psíquicas le había proporcionado una experiencia que podría inclinar la balanza. Quizás bastaría.
En un instante, una poderosa fuerza psíquica surgió del profesor décimo, acercándose rápidamente a la mente de Kurogai, intentando destrozar sus defensas y violar su conciencia. Si tuviste una oportunidad antes, la perdiste en el momento en que derroté a Cíclope. Ya no eres rival para mí, profesor. La mirada de Kurogai era fría, su voz distante y sus palabras tenían un significado que Charles no podía comprender del todo. Solo Kurogai comprendió la profundidad de lo que acababa de decir. Tras adquirir el ADN genético de Cíclope, había despertado una nueva y formidable habilidad. El Tsukuyomi, una de las técnicas de dominación mental más temibles. Con ella, nadie podría enfrentarse a él en una batalla de mentes. En un instante, los ojos heterocromáticos de color amatista y dorado de Kurogai comenzaron a cambiar, oscureciéndose a un rojo sangre. Tres tomoe giraron amenazantemente antes de fusionarse en la forma de un siniestro remolino giratorio. El Mangekyou Sharingan había despertado. Tsukuyomi. Activar. En un abrir y cerrar de ojos, Kurogai lanzó la técnica. El profesor décimo sintió que su energía psíquica asaltante era arrebatada a un vacío rojo sangre. Ante él se alzaba una luna carmesí, y el suelo estaba sembrado de cruces. Atado a una de ellas estaba él mismo. ¿Dónde, qué es este lugar? Murmuró el profesor décimo, conmocionado, incapaz de comprender lo que veía. ¿Podría ser este el mundo interior de Kurogai? Rápidamente descartó la idea como imposible. Kurogai apareció ante él, con una presencia fría e inquebrantable. Este es el mundo de Tsukuyomi. Aquí, el tiempo, el espacio y la realidad misma están moldeados por mi voluntad. Ninguna velocidad, ninguna fuerza, ninguna resistencia importan contra este poder. No era meramente una ilusión. Parecía más tangible que la realidad. Imposible. Exclamó Charles, con la mente aturdida. ¿Construiste un mundo con tu energía psíquica? ¿Cómo pudiste lograr un control tan absoluto sobre el tiempo, la masa y el espacio? Eso es imposible. Sin embargo, el peso de las cadenas que lo ataban parecía real. El dolor, la atmósfera opresiva, todo era indistinguible del mundo físico. En ese momento, el profesor décimo se dio cuenta de que Kurogai no exageraba. Había forjado un reino psíquico completo. Charles incluso podía sentir el paso del tiempo en su interior. Lo que Charles no sabía era que la habilidad de Kurogai no provenía solo del entrenamiento mental. El Tsukuyomi era un arte ancestral y antinatural de ilusión y dominación, una técnica que trascendía las habilidades mentales ordinarias. Desafortunadamente para el profesor décimo, Kurogai no estaba dispuesto a explicarlo. No tengo tiempo que perder, murmuró Kurogai. A partir de ahora, cada segundo que pases aquí, sentirás una espada atravesándote el corazón. Una y otra vez. Mientras hablaba, una espada larga y brillante se materializó en su mano. Sin dudarlo, Kurogai la clavó en el pecho del profesor décimo. Es solo la mente. No es real. No sentiré nada, se dijo Charles, aferrándose a la racionalidad. Pero al pasar un segundo agonizante, el profesor perdió la conciencia. En el mundo real, solo transcurrió un instante fugaz antes de que su mente colapsara bajo la tensión. Ese era el terror de Tsukuyomi. Días, semanas, incluso años podían pasar en su dominio, mientras que en la realidad solo transcurrían momentos. Es terco, lo admito, dijo Kurogai en voz baja mientras el Mangekyou Sharingan se desvanecía de sus ojos. Miró al profesor décimo, ahora inconsciente, y habló como si dictara sentencia. Pero nadie escapa de Tsukuyomi, ni siquiera tú. El profesor décimo sospechaba desde hacía tiempo que sus habilidades mentales no superarían a las de Kurogai, pero aún esperaba superarlo con su refinada habilidad y años de dominio psíquico. Su objetivo era simple. Impedir que Kurogai recolectara sangre mutante sin control. Desafortunadamente, había sobreestimado gravemente sus posibilidades. Esto no fue ninguna sorpresa. Aunque Tsukuyomi era una forma de ilusión, representaba la cima de la técnica psíquica. En una competición de habilidad, el profesor décimo quedó completamente abrumado. En el momento en que fue arrastrado al mundo de pesadilla de Tsukuyomi, su conciencia se hizo añicos por la tensión. En cuanto la ilusión se rompió, el profesor décimo se desplomó, inconsciente. No podemos perdernos su sangre tampoco. Kurogai murmuró, mirando al profesor inconsciente. Sin perder tiempo, sacó una pequeña cuchilla y, con cuidado, hizo una incisión en el brazo del profesor para extraerle sangre.
El ojo definitivo absorbió rápidamente el ADN genético del profesor décimo. Casi de inmediato, Kurogai notó algo extraordinario. El ritmo de crecimiento del tercer tomoe de su Sharingan se aceleró drásticamente. Ni siquiera era comparable a los otros que había tomado antes. Unos momentos después, el profesor décimo, con su formidable energía psíquica en movimiento, recuperó la conciencia. Supongo que también has tomado mi sangre. Sonrió con amargura, resignado a su fracaso. El dolor de la derrota era palpable. Había depositado sus esperanzas en detener a Kurogai, solo para ser derrotado por completo y despojado de aquello que buscaba proteger. Fue una pérdida humillante. Ya se lo dije, profesor. Necesito sangre mutante, y la suya y es una de las mejores. Kurogai dijo sin remordimientos. No tenía motivos para mentir. Los resultados hablaban por sí solos. El material genético del profesor estaba acelerando la evolución de su Sharingan a un ritmo inimaginable. ¿De verdad no les harás daño a ellos, los otros mutantes? El profesor décimo guardó silencio un largo instante antes de preguntar. Su tono se había suavizado. ¿Qué más podía hacer? Si él mismo no podía enfrentarse a Kurogai, ¿quién más podría? La fuerza psíquica del hombre había alcanzado un nivel aterrador. Nadie más en la mansión décimo, ni entre los dispersos enclaves mutantes, podría detenerlo. El profesor décimo aún tenía una última esperanza. La fuerza Fénix que yacía en Jean Grey. Si Jin pudiera controlarla algún día, tal vez podría enfrentarse a Kurogai. Pero la fuerza Fénix era volátil, peligrosa y estaba fuera del control de Jin. Liberarla ahora podría causar una catástrofe aún mayor. Lo que el profesor décimo no sabía era que la fuerza Fénix jamás se volvería contra Kurogai. El vínculo entre el ave eterna y el Fénix trascendía la razón. Incluso si se desataba, el Fénix jamás se opondría a él. Solo busco hacerme más fuerte. Kurogai no perdió ni una palabra más. Le dio la espalda al cansado profesor y salió de la oficina, sin dudarlo, en busca de su próximo objetivo. Sabía que no servías para nada. Te detendré aquí y ahora. El primero en interceptarlo fue Tormenta. Tras percatarse de la intención de Kurogai de extraer sangre mutante, el profesor décimo puso en marcha dos planes de emergencia. Evacuar a los estudiantes por los túneles ocultos y, en su defecto, enfrentarse al propio Kurogai. El resultado fue evidente. En un instante, un abrir y cerrar de ojos en el mundo real, Kurogai ya había sometido al profesor. Porque en el reino ilusorio de Tsukuyomi, por mucho que pasara el tiempo, solo pasaba un latido. Eso significaba que Storm y los demás apenas habían comenzado a evacuar a los estudiantes cuando Kurogai apareció ante ellos. Estás acabado. Tormenta ya había convocado nubarrones sobre sus cabezas, y el cielo se oscureció mientras relámpagos crepitantes danzaban entre las nubes. Con una orden tajante, ordenó que un rayo cayera. Grieta. Los rayos cayeron en rápida sucesión, un rayo tras otro lloviendo sobre la posición de Kurogai, un rugido ensordecedor sacudió los terrenos de la mansión. Perfecto, ni siquiera el más fuerte puede soportar este bombardeo, pensó Storm, mientras un destello de esperanza se encendía en su corazón. Y entonces una voz tranquila surgió de dentro de la tormenta eléctrica. ¿Es este tu poder? Sinceramente, entre los mutantes, el tuyo no está nada mal. Kurogai habló con naturalidad, como si le fuera indiferente el rayo que lo atravesaba. Su voz atravesó la tormenta como un cuchillo. La expresión de Storm cambió de inmediato. El relámpago se desvaneció lentamente, revelando a Kurogai avanzando desde el corazón de la tormenta. Su cuerpo estaba envuelto en llamas cian parpadeantes que le lamían la piel. Cualquier herida que pudiera haber sufrido se cerró rápidamente, consumida por las llamas. En instantes, incluso las llamas retrocedieron, dejándolo allí de pie, completamente ileso. El poder de inmortalidad del Fénix se reveló por completo. Incluso un desastre natural catastrófico como el ataque relámpago de tormenta carecía de sentido ante él. Esta no era solo una habilidad inmortal, sino un poder capaz de rivalizar con la mismísima muerte. Kurogai ni siquiera se molestó en esquivarlo. ¿Por qué evadir un ataque que no representaba ninguna amenaza? Cuando el poder hace que la resistencia sea inútil, la lucha misma pierde sentido. ¿Cómo es posible? Eso es un rayo, nadie sale ileso de ahí. Storm se sintió conmocionada. Conocía sus habilidades. Entre los X-Men, solo el profesor décimo tenía la habilidad de someterla con seguridad.
Su poder, ligado a la ira de la naturaleza, era inmenso, suficiente para devastar ciudades si no se controlaba. Por eso se había acercado para enfrentarse a Kurogai, segura de que podría frenarlo. Pero verlo ileso fue un golpe devastador para su confianza. Ni una sola quemadura, ni ropa chamuscada, nada. Apretó los dientes, decidida a atacar de nuevo. Sus ojos se nublaron y blanquearon mientras preparaba otro ataque. Pero a Kurogai no le interesaba dejar que ella le hiciera perder el tiempo. Esto se está volviendo tedioso. Quédate abajo. Sus ojos cambiaron una vez más, el Sharingan de color rojo sangre se manifestó, el Tomoe giró antes de fusionarse en el patrón del molinillo. Mangekyou Sharingan. Tsukuyomi. Activado. Tsukuyomi. Una ilusión tan poderosa que incluso un maestro psiónico como el profesor décimo tuvo dificultades para combatirla. Tormenta, a pesar de toda su fuerza, no tuvo ninguna oportunidad. En el momento en que intentó levantarse, su cuerpo se congeló. En un instante, su conciencia fue arrastrada al mundo ilusorio. Un segundo después, el cuerpo de Storm se desplomó en el suelo, inconsciente. Incluso en su último instante de consciencia, su rostro reflejaba pánico puro, revelando el horror que había experimentado dentro de la ilusión. Otro menos. El poder de dominar la naturaleza, los genes de tormenta deberían ser excepcionalmente valiosos, murmuró Kurogai, acercándose a ella. Con mano experta, desenvainó una pequeña cuchilla e hizo una incisión cuidadosa, comenzando el proceso de recolección de su ADN genético. Momentos después, el ojo supremo brilló, indicando que la extracción estaba completa. En ese preciso instante, un mensaje apareció en la mente de Kurogai. El tercer anillo está saturado. Hay elevación disponible. ¿Continuar con la mejora? Kurogai se quedó atónito. No esperaba que esta oportunidad llegara tan pronto. Había sido una escalada brutal desarrollar el primer y el segundo anillo Tomoe. El tercero había llegado a esta etapa hacía poco menos de un día, de hecho tras su encuentro con Cíclope. La velocidad era sin precedentes. Esto es más rápido de lo que imaginaba. Ojo supremo, ya has cambiado. Pero me gusta este cambio, pensó Kurogai con una sonrisa burlancia. Mientras reflexionaba, una teoría se formó en su mente. Los niveles genéticos del profesor décimo y Tormenta son de otro nivel. Charles es un mutante de nivel alfa en su máxima expresión, y Tormenta es uno de los raros omegas. Su ADN posee una cualidad extraordinaria. Eso debe ser lo que desencadenó esto. Kurogai siguió especulando. Si la capacidad total de poder Tomoe dentro de cada anillo era fija, la menor cantidad de mejoras disponibles implicaría una subida más empinada cada vez. El primer y el segundo anillo Tomoe habían sido difíciles debido a sus capacidades limitadas. El tercero, con su mayor potencial, permitía mejoras más frecuentes. Aún así, era pura especulación. Al final, solo importaba el poder. Parece que debería priorizar a los mutantes de alto nivel de ahora en adelante, aunque incluso los de bajo nivel son útiles. Incluso un pez pequeño sigue siendo alimento. Sin dudarlo, Kurogai dio la orden mental al Ojo Supremo. Eleva. Una oleada de calor surgió del Ojo Supremo en su frente, concentrándose en sus ojos. 3 Sharingan de 3 tomos giraron y brillaron, y luego su forma comenzó a cambiar. Los 3 tomoes se alargaron, fusionándose en sus puntas, formando un símbolo shuriken triangular dentado. Mangekyou Sharingan. Kamui. Activación exitosa. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kurogai. Kamui, ¿eh? Esperaba otra habilidad, pero esto es revolucionario. Kamui no era solo una técnica espacial. Si bien Kurogai ya había incursionado en la magia dimensional, como las puertas espaciales que manejaban los hechiceros, Kamui era un experto. A diferencia de un portal mágico anclado en puntos fijos del mundo real, detectable y rastreable por magos expertos, Kamui creó su propia dimensión. Un espacio personal y aislado que existía fuera de los reinos conocidos. Esto significaba seguridad. Si Kurogai alguna vez se enfrentaba a un enemigo cuyo poder no pudiera igualar, especialmente un hechicero, la magia espacial convencional podría verse comprometida. Kamui, sin embargo, era indetectable. Un mundo autónomo. Era una nueva y poderosa carta de triunfo, y lo emocionaba. Sobre todo sabiendo que la antigua disputa entre la Fuerza Fénix y la muerte misma seguía sin resolverse. Con cada nueva ventaja, su confianza crecía. Es hora de encontrar más mutantes.
Después de un momento para saborear su nueva habilidad, la mirada de Kurogai recorrió los extensos terrenos de la mansión décimo. La transmisión telepática previa del profesor décimo había impulsado a la mayoría del profesorado a evacuar a los estudiantes por pasadizos secretos. Pero varios mutantes permanecieron allí, inconscientes o incapaces de huir a tiempo. No tardó mucho. Kurogai localizó a los rezagados uno por uno. Su resistencia, por muy únicas que fueran sus habilidades, significaba poco ante Tsukuyomi. Una sola mirada y se desplomaron, inconscientes. Otro conjunto de genes recolectados. Otro paso adelante. Ningún poder que ejercían podía evitarlo. En minutos, Kurogai había reunido la sangre de todos los mutantes restantes en la academia. Todo lo que quedaba eran los grupos reubicados, y Kurogai tenía la intención de encontrarlos. Recuerdo que hay un pasaje secreto en la mansión décimo que conduce al exterior. Mirando la ahora vacía mansión décimo, Kurogai murmuró para sí mismo. Recordó vagamente que, en el futuro, después de que Magneto causara problemas y fuera capturado, William Stryker obtuvo la ubicación de la mansión y lanzó un ataque. En ese momento, Logan, y Zeman y algunos otros habían escapado por un pasadizo oculto. Qué lástima, rió Kurogai suavemente. Aunque Tormenta les gane tiempo, no importará. No se me escaparán. Y esta es la oportunidad perfecta para poner a prueba el poder que acabo de adquirir. Con ese pensamiento, sus ojos movieron, el brillo carmesí de su Sharingan de 3 tomó y giró y luego se transformó en el Mangekyou Sharingan, parecido al patrón de Obito Uchiha. Mangekyou. Kamui, activado. En un instante, el espacio a su alrededor se retorció, girando como un vórtice que convergía en el centro de su ojo. Su figura se distorsionó y desapareció del mundo real. En un denso bosque, oculta tras un montón de escombros, una cueva oculta yacía intacta. De repente, varias figuras salieron apresuradamente de la estrecha abertura. Entre ellos había niños pequeños, de apenas 5 o 6 años, y adolescentes de entre 10 y 15 años. Al frente, un hombre con gafas de sol y una mujer que aún llevaba su bata blanca. Cíclope y Jean Grey. Habían sido convocados urgentemente por el profesor Javier para evacuar a los estudiantes más jóvenes. ¿Qué pasó allá atrás? ¿Por qué nos ordenó el profesor que sacáramos a los niños? Murmuró Jean, con la preocupación grabada en el rostro. No le había preguntado a Cíclope, pues sabía que él estaba tan desorientado como ella. No hacía mucho, la voz del profesor resonó telepáticamente en sus mentes, dando una estricta orden de evacuación. Sin explicaciones, sin tiempo para vacilar. Jin cumplió las instrucciones sin rechistar, aunque la inquietud la atormentaba. Solo quedaban 2 personas. Kurogai y el profesor. Temía que se hubieran enfrentado, y las implicaciones para la seguridad de todos los mutantes la agobiaban profundamente. Su conflicto interno se agudizó. En circunstancias normales, se habría puesto del lado de la mansión, su hogar. Pero los inexplicables sentimientos que albergaba por Kurogai la hicieron dudar. En ese momento, el espacio se deformó frente al grupo y emergió una figura, erguida y serena. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está Ororo? Gritó Cíclope, invadido por la ira. No había olvidado cómo Kurogai lo había vencido antes, dejándolo inconsciente. Al volver a ver a su adversario, esa furia se reavivó. En cuanto al profesor décimo y Tormenta, dijo Kurogai con una sonrisa fría, pronto lo verás por ti mismo. Pero vine aquí por una cosa. Por ti. Kurogai miró a su alrededor y notó que la mayoría de los mutantes restantes de la mansión décimo estaban reunidos allí. Sonrió, complacido de no tener que buscarlos individualmente. ¿Qué estás planeando? Preguntó Cíclope, con postura defensiva. ¿Ustedes? Nada. Pero los demás, los ojos carmesí de Kurogai brillaron. He venido por sus vidas. No se molestó en mirar a Cíclope. Ya le había tomado la sangre. Ahora era a los demás a quienes perseguía. Kurogai, ¿de verdad has llegado tan lejos? Dime que no eres así, dijo Jin finalmente, con la voz teñida de tristeza. Esta no era la confrontación que esperaba. Jin, esto es algo que debo hacer, respondió Kurogai con firmeza, con palabras simples pero resueltas. Sentía cierto cariño por Jin, fruto tanto de la influencia de la fuerza Fénix como de sus propios sentimientos genuinos. Pero nada de eso pudo desviarlo de su camino. La fuerza lo era todo, y el sentimentalismo no podía impedirlo.
Sin embargo, en el fondo de su corazón, planeaba tratar a Jin de otra manera cuando llegara el momento. Jin, deja de perder el tiempo. Ladró Cíclope. Lo derribaremos y encontraremos al profesor. Sin dudarlo, Cíclope se arrancó las gafas. Un potente rayo óptico se dirigió directamente hacia Kurogai, más fuerte que cualquier otro que hubiera disparado antes. Sus frustraciones por su último encuentro, sus celos por los sentimientos conflictivos de Jin y su ira se desbordaron en este único ataque. Pero Kurogai ni siquiera se inmutó. El rayo láser lo atravesó sin hacerle daño, como si no estuviera allí. Ni siquiera vale la pena el esfuerzo, Cíclope, dijo Kurogai rotundamente. Cíclope, desesperado, gritó. Todos, golpéenlo con todo lo que tengan. Los estudiantes y profesores desataron sus poderes. Bolas de fuego, explosiones de hielo, ataques telequinéticos, rayos y más. Sin embargo, ninguno hizo contacto. Lo que tenían ante ellos era simplemente una proyección de Kamui, inafectada por sus ataques. Ya he tenido suficiente de tu arrogancia. Es hora de callarnos, murmuró Kurogai, entrecerrando sus ojos carmesí. Conocía bien la intención asesina, y el ataque anterior de Cíclope había tenido como objetivo matar. Ya no había razón para perdonarlo. Una barrera brillante, como un espejo, apareció en la mano de Kurogai. Cuando Cíclope disparó otra ráfaga óptica, la barrera la reflejó directamente, esta vez impactando a Cíclope de lleno en el pecho. La expresión de Cíclope se congeló por la sorpresa, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras se desplomaba sin vida en el suelo. El repentino giro de los acontecimientos provocó pánico entre los estudiantes reunidos, con el miedo escrito en cada rostro al darse cuenta de que no tenían a dónde huir. Solo te moverás cuando yo te diga que puedes, ordenó Kurogai. El patrón de Kamui en sus ojos cambió, transformándose en el sigilo de Geas, y desató el comando absoluto. En un instante, todos los mutantes presentes, tanto estudiantes como profesores, se congelaron en el lugar. Sus cuerpos ya no respondían a su voluntad. Estaban completamente a merced de Kurogai. Todos los estudiantes quedaron paralizados por la habilidad Geas, incapaces de moverse, cada uno mirando a Kurogai con miedo. Podría haberlos dejado inconscientes. Habría sido más fácil. Pero Kurogai tenía algo más en mente. Quería que lo vieran todo. Kurogai, no les hagas daño. Suplicó Jin. Ella también estaba inmovilizada. Si hubiera aprovechado al máximo la fuerza Fénix, podría haber resistido el Geas, pero en ese momento, ese poder permanecía latente. No despertaría, no contra Kurogai. Jin, hay cosas que debo hacer, dijo Kurogai con calma, dando un paso hacia ella y mirándola a los ojos. Sentía emociones. No era una máquina fría. Pero la emoción jamás nublaría su búsqueda del poder. Entonces no los mates, suplicó Jin suavemente. Kurogai la observó un momento. Luego asintió. Por ti, no los mataré. Pero tomaré su sangre. Una oleada de alivio invadió al grupo. Tras el horror de ver morir a Cíclope, saber que les perdonarían la vida les trajo consuelo. Sus ojos temerosos se volvieron hacia Jin, ahora llenos de gratitud. Para ellos, Jin era la razón de su vida. La maestra que le suplicó a un monstruo y ganó. En cuanto a Jin, en cuanto Kurogai pronunció esas palabras, la tristeza de su expresión se suavizó. Su rostro se sonrojó. A pesar de todo, a pesar del caos que los rodeaba, se sintió conmovida. Para ti. Fue directo. Demasiado directo. Y delante de sus alumnos, nada menos. La vergüenza se dibujó en su rostro. Los pensamientos de Jin se dispersaron. Estaba abrumada, pero innegablemente afectada. Por hacer esa concesión, ¿no crees que merezco algo a cambio? Preguntó Kurogai, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Jin parpadeó. Yo lo haré. ¿Qué quieres? Antes de que pudiera terminar su oración, Kurogai se inclinó. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando sus labios se encontraron con los de ella. El silencio cayó como una cortina. Los estudiantes, inmóviles, observaban en silencio, atónitos. El beso no formaba parte del plan de Kurogai. Originalmente, nunca tuvo la intención de matar a los estudiantes. Eso ya lo había decidido en su conversación con el profesor décimo. Necesitaba sangre mutante, no cadáveres. Matarlos no le habría servido de nada. Así que escenificó este momento. Creó tensión, creó miedo y esperó. Había predicho que Jin intervendría, y lo hizo.
Ahora los estudiantes le eran leales, y Jin se estaba vinculando poco a poco con él. En cuanto al beso, fue espontáneo. Una oportunidad que no había planeado, pero que no dejó escapar. Respecto a Cíclope, Kurogai no tenía intención de matarlo al principio. Pero en cuanto sintió la intención de matar en su ataque, sus instintos se impusieron. Kurogai no perdonó a quienes intentaron quitarle la vida. No era algo personal. Simplemente fue su forma de sobrevivir. Irónicamente, la muerte de Cíclope había ayudado al plan. Los estudiantes estaban aterrorizados, obedientes, y ahora veían a Jin como una heroína. Para ellos, ella era el ángel que había domado al diablo. Tras un instante, Kurogai se apartó de Jin. Tenía el rostro enrojecido y el cabello un poco revuelto. No habló, solo bajó la cabeza, ardiendo de vergüenza. Recuerda, dijo Kurogai suavemente, de ahora en adelante, eres mía. Jin no respondió. Su silencio y sus mejillas sonrojadas lo decían todo. Kurogai se volvió hacia los estudiantes con voz firme. Necesito su sangre. ¿Alguna objeción? No importaba lo que pensaran. Él lo aceptaría sin importarle nada. Pero, para su sorpresa, no se resistieron. Quizás por lo que acababan de presenciar, quizás por puro miedo, cooperaron sin protestar. Kurogai arqueó una ceja. Todo salió mejor de lo esperado. Pero demostró que su plan anterior había funcionado. Sin embargo, el verdadero premio hoy no era solo la sangre, sino Jin. Una vez que terminó, Kurogai se acercó a ella nuevamente. Tengo que irme ahora. Pero volveré por ti, dijo. Entonces, sin previo aviso, la besó de nuevo. Un instante después, su cuerpo se distorsionó y se desvaneció en el vacío. Jin se quedó quieto, aturdido, con los ojos fijos en el espacio por donde había desaparecido. Señora Jin, y gracias por salvarnos, dijo finalmente un estudiante. Los demás se unieron, expresando su gratitud. En cuanto Kurogai se fue, el efecto del geas desapareció y volvieron a ser libres. Jin asintió lentamente, con las mejillas aún sonrojadas. No es nada. Soy tu maestra. Para eso estoy aquí. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Cuanto más le agradecían, más recordaba lo que acababa de suceder. Y cuanto más recordaba, más rojas se ponía su piel. Ese hombre y Kurogai. Era peligroso, impredecible, y aún así, Jin se recompuso. Tenía que guiar a estos estudiantes de vuelta a la mansión 10. Por ahora, su trabajo no había terminado. De vuelta en la mansión 10, los estudiantes se pusieron manos a la obra rápidamente. Despertaron a Storm, quien había sido noqueado por Kurogai, ayudaron al profesor 10 a salir de su trance y atendieron a los estudiantes que no habían logrado escapar y habían sido sometidos. Después de un tiempo, la situación se calmó gradualmente. Finalmente, Jin llegó a la oficina del profesor 10 y le contó todo lo sucedido. Naturalmente, hubo un detalle que omitió convenientemente, pues aún le daba vergüenza hablar de ello. ¿Qué? Kurogai dijo que no mataría a los mutantes, solo tomaría un poco de sangre. Al oír al profesor decir esto en voz alta, Jin apretó los dientes con frustración. Entonces, ¿Kurogai nunca tuvo la intención de matar a los estudiantes? En ese caso, ¿no se habían aprovechado de ella para nada? Sus mejillas se sonrojaron al pensarlo y dejó escapar un murmullo suave y avergonzado. Ese bastardo es demasiado. Él podía haber sido su enemigo, pero ella no podía odiarlo verdaderamente. Mientras tanto, mucho más allá de la Tierra, en los confines más profundos del espacio, una onda se extendió a través de un campo de estrellas completamente envuelto en oscuridad. El grito del Fénix, así que su poder inmortal sobrevivió a mi golpe mortal, murmuró una voz inquietante y sin emociones. Pero ahora ha revelado su ubicación. Esta vez no escaparás de mí. La voz emitió su decreto, que se transmitió a través del vacío. Corre la voz. Dirígete a ese campo estelar. El primero que encuentre al Fénix recibirá mi misericordia. En ese abismo de oscuridad sin vida, las palabras resonaron fríamente. Aunque la voz hablaba de matanza y persecución, su tono era tan sereno como si anunciara el tiempo. Los sistemas estelares circundantes habían muerto hacía tiempo, convirtiéndose en lugares áridos y malditos, abandonados tras la atención de la diosa de la muerte. No muy lejos de allí, una imponente figura de piel morada se movió. Sintiendo el decreto de su amada diosa, dejó escapar un rugido salvaje. Movilizad las flotas. Encontrad a quien obligó a mi diosa a dar esta orden.
Este era Thanos, el mismísimo titán loco. Ahora, impulsado por una devoción fanática, gritó a sus ejércitos. No importa qué criatura sea, la encontraré y se la presentaré a mi diosa. Verá que solo yo soy digno de su amor. Thanos, el despiadado señor de la guerra del cosmos, se llenó de euforia ante la idea de complacer a la muerte. De regreso en la Tierra, Kurogai no se dio cuenta de que el despertar del Fénix había enviado ondas a través de las estrellas, atrayendo el interés de la propia muerte. Afortunadamente, el aura del Fénix había sido parcialmente suprimida por el Ojo Supremo, impidiendo incluso a la muerte localizar su ubicación exacta. Solo pudo reducirla a un sector impreciso, uno salpicado de incontables planetas. Explorarlos llevaría eones, así que por ahora, la muerte se limitó a difundir su decreto, dejando que sus seguidores exploraran las estrellas. Pasaría mucho tiempo antes de que alguno de ellos llegara a la Tierra. Ajeno al caos del cosmos, Kurogai había regresado a la casa que compartía con Wanda y Pietro. Ambos habían estado entrenando diligentemente en su ausencia, y como Kurogai no había estado presente en los últimos 2 días, la concentración de Wanda había mejorado notablemente. Su dominio de la magia había progresado más rápido de lo que Kurogai esperaba. Fue una grata sorpresa. Tras ofrecerle algunas palabras de elogio, Kurogai se retiró con entusiasmo a su habitación. Tras este botín, he conseguido una enorme colección de genes mutantes. Estos aumentarán mi fuerza aún más. El anillo del tercer ojo está a punto de dar un gran paso adelante. Kurogai habló con entusiasmo para sí mismo. Antes, mientras recolectaba la sangre de los mutantes, el Ojo Supremo le había enviado un mensaje informándole que el anillo del tercer ojo podía mejorarse de nuevo. Pero no lo había mejorado de inmediato. Todavía estaba en plena operación y no quería distracciones. Ahora, con la recolección de sangre completa, había llegado otro mensaje del ojo definitivo. No una, sino 2 oportunidades de mejora se habían desbloqueado. Es decir, ahora tenía la oportunidad de potenciar el anillo del tercer ojo 2 veces, obteniendo 2 nuevas habilidades relacionadas con el poder del Sharingan. Kurogai estaba eufórico. 2 mejoras. Como era de esperar de la mansión décimo. Tantos mutantes, tantas habilidades. Valió muchísimo la pena. Se rió oscuramente y luego concentró su voluntad en el ojo definitivo. Un mensaje apareció en su mente. El anillo del tercer ojo está saturado. Se puede mejorar. ¿Quieres continuar? Sin dudarlo, Kurogai dio la orden. Mejora. Una calidez se extendió desde el anillo hasta sus ojos. Los 3 tomoe de su Sharingan giraron rápidamente y luego se transformaron en 3 óvalos que se entrecruzaban, formando un patrón similar a un hexagrama siniestro. Un momento después, llamas oscuras aparecieron ante la mirada de Kurogai, llamas como ninguna otra. Eran completamente negros. No se desvanecerían. No morirían. Hasta que todo lo que estaba a la vista quedó reducido a cenizas. Amaterasu y la llama que no se extinguirá hasta que todo a su vista quede reducido a cenizas. Mientras miraba las llamas negras que parpadeaban frente a él, Kurogai murmuró con asombro, con un destello de emoción en sus ojos. Esta era la primera vez que Kurogai presenciaba el Amaterasu en persona, pero le resultaba extrañamente familiar, como si siempre hubiera sido parte de él. Era muy consciente de sus aterradoras capacidades. Una llama capaz de incinerar cualquier cosa, persistiendo implacablemente hasta consumir por completo a su objetivo. El aura destructiva que irradiaba era innegable, y Kurogai podía sentir su inmenso y sofocante poder de primera mano. Esta habilidad cambiará las reglas del juego. Sonrió levemente, con voz baja y satisfecha. Al instante siguiente, Kurogai activó su Mangekyou Sharingan, extinguiendo las llamas negras con un simple pensamiento. Pero no lo había olvidado. Le aguardaba otra mejora, y la curiosidad le ardía en el pecho ante lo que vendría después. Ojo definitivo, mejora el anillo del tercer ojo una vez más. Ordenó Kurogai en silencio. Al instante, una luz radiante surgió del anillo del tercer ojo del Ojo Supremo, transformándose en una corriente cálida y constante que inundó los ojos de Kurogai. Un instante después, los abrió de nuevo. El familiar Sharingan de 3 tomoe se había transformado en una compleja estrella de 6 puntas, cuyo siniestro brillo se reflejaba en las paredes. Las llamas de Amaterasu reaparecieron ante él, pero esta vez, algo era diferente. Lentamente, las llamas negras se retorcieron y condensaron, transformándose en armas.
Arcos, flechas y escudos formados completamente a partir del fuego inextinguible. Kagutsuchi, susurró Kurogai, nombrando el poder que acababa de despertar dentro de él. Los recuerdos inundaron su mente, fragmentos de sabiduría y conocimiento ancestrales. Kagutsuchi, llamado así por el dios sintoísta del fuego, no era solo una llama. Era una técnica que permitía un control total sobre Amaterasu, moldeando las llamas en armas, defensas y construcciones limitadas solo por la imaginación de quien las usaba. Podía forjar espadas, lanzas, escudos de fuego o envolver a un oponente en una red de fuego negro. Podía modular la intensidad de las llamas o extinguirlas por completo. En batalla, este poder le había permitido a Sasuke Uchiha sobrevivir a encuentros mortales envolviéndose en llamas negras, haciendo vacilar incluso a los guerreros más audaces. Si logro dominar por completo tanto el Amaterasu como el Kagutsuchi, se convertirán en mis armas más letales. Una sonrisa pensativa se dibujó en el rostro de Kurogai mientras consideraba las posibilidades. Kagutsuchi no era simplemente una técnica independiente, sino una extensión del Amaterasu, una herramienta para controlar lo que de otro modo sería una fuerza indiscriminada y devoradora. Juntas, ambas habilidades podían convertirse en un ataque mortal devastador. Pero esto era solo una pequeña parte de lo que podía lograr. Una vez que Susanoo, el colosal guerrero con armadura de chakra invocado mediante el Mangekyou Sharingan, estuviera a su alcance, la combinación de estas habilidades elevaría su poder a niveles inimaginables. Eso, sin embargo, era un reto para otro día. Kurogai dejó de pensar en ello. El poder aún no obtenido era ilusorio. Por ahora, su enfoque seguiría en dominar los dones mortales que ya poseía. Mientras Kurogai contemplaba, un leve temblor interrumpió una de las barreras de advertencia que había colocado alrededor de la casa. Su expresión se agudizó. Se levantó, se sacudió el polvo invisible del abrigo y se dirigió a la puerta. Ya sabía quién era. Pequeño, ¿qué te trae por aquí? Wanda se despertó de repente, alertada por la misma magia protectora, y se dirigió rápidamente a la puerta principal. Afuera había una joven con una mochila desgastada colgada del hombro. Me llamo Esquie, dijo con firmeza, agarrando las correas de su bolso. Busco a Kurogai. Me dijo que vivía aquí. ¿Quién eres? Era, como Kurogai esperaba, Esquie. Se había mostrado reacia a separarse de él cuando dejó el orfanato, y tras mucho rogarle, le había dado su dirección, temiendo que lo encontrara por su cuenta. Ahora, allí estaba, con expresión cautelosa al ver a Wanda haciendo guardia en la entrada. Una tensión tácita se instaló entre las dos chicas, cada una evaluándose mutuamente. Esquie, aún joven pero perspicaz, se puso en guardia de inmediato. Wanda, por su parte, no era de las que se echaban atrás, sobre todo ante alguien que aparecía en su puerta sin previo aviso. El silencio se prolongó demasiado tiempo antes de que la voz de Kurogai lo interrumpiera. Es Esquie. Déjala entrar. Al oír su voz, el rostro de Esquie se iluminó. Corrió hacia adelante y prácticamente agarró a Kurogai, rodeándolo con sus brazos. Creí que habías desaparecido otra vez, imbécil. ¿Y quién es esa hermana mayor? Preguntó, aferrándose a él mientras lanzaba una mirada acusadora a Wanda. Kurogai rió suavemente, adivinando ya lo que pensaba la niña. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Esquie, y su cabello se alborotó bajo su palma. Ella es Wanda, una amiga mía, explicó pacientemente. Conociendo el funcionamiento mental de la chica, Kurogai decidió aprovechar esta oportunidad para presentarles a Wanda y a su hermano gemelo, Pietro, a Esquie. Tenía planes para el futuro, y estos dos serían piezas clave. Familiarizarlos con Esquie ahora ayudaría de garantizar su seguridad, especialmente en momentos en que él no estuviera en Nueva York. Esquie, naturalmente, desconocía sus intenciones. Solo pareció tranquilizarse un poco al darse cuenta de que otros vivían con Kurogai y, por ahora, parecían confiar en él. Después de un momento de pausa, la expresión de Kurogai se volvió pensativa. Por cierto, Esquie preguntó, agachándose para mirarla a los ojos. ¿Quieres tener poder? Una idea surgió en su mente. Algo perfecto para ella. Y era hora de ver si estaba lista. Nueva York era una ciudad constantemente asediada por el caos. En este mundo Marvel, los desastres no eran raros, sino rutinarios. Por eso Kurogai planeó presentarle a Esquie a Wanda y Pietro. Con los hermanos cerca, si el peligro acechaba mientras él estaba fuera, podía confiar en ellos para protegerla.
Pero tan pronto como esa idea cruzó su mente, Kurogai pensó en algo aún mejor. Siempre había creído en tomar el control de su propio poder en lugar de depender de otros. Depender de otros conllevaba demasiados riesgos. Si de verdad quería que Skie estuviera a salvo, sería más inteligente ayudarla a desarrollar la fuerza para protegerse. Gracias a los recuerdos que llevaba de más allá de este mundo, Kurogai sabía quién era realmente Skie. Destinada a convertirse en Quake, la mujer que un día manejaría el poder de la vibración. La madre de Skie, Hyajin, era una de los inhumanos. Skie heredó ese linaje. En la línea temporal original, despertaría sus habilidades y evolucionaría en Quake. Originalmente, Kurogai había planeado que Skie despertara de forma natural al alcanzar la mayoría de edad. Pero con todos los cambios que su presencia ya había traído, como la aparición del Fénix e incluso la diosa de la muerte, sentía que la línea temporal se estaba descontrolando. Se apoderó de mí una sutil sensación de urgencia. Entonces, decidió llevar adelante algunos de sus planes, y el despertar de Skie fue uno de ellos. Afortunadamente, Kurogai ya había hecho arreglos para esto. Los inhumanos eran similares a los mutantes. Al despertar, obtenían poderes únicos. Pero su despertar requería más que solo genética. Requería niebla terrígena. Esa era la diferencia clave. Los mutantes despertaban mediante detonantes genéticos y catalizadores emocionales. Pero los inhumanos, producto de la experimentación CRE, necesitaban estar expuestos a la niebla terrígena para despertar. Y Kurogai sabía exactamente dónde encontrarlo. Ese viejo pergamino por fin va a ser útil, murmuró para sí mismo. Durante una batalla contra Hydra hace 6 años, Kurogai tomó un pergamino de su base. Antes de matar a Uiteal, extrajo el secreto del pergamino. Conducía a una reliquia inhumana oculta que, según se decía, contenía poderosos objetos ancestrales. Lo más probable es que sea niebla terrigen. Pero por si acaso no fuera así, Kurogai tenía un respaldo. El obelisco dentro de Shield. De una forma u otra, estaba seguro de que podría ayudar a Skie a despertar. Por eso le había preguntado claramente si quería poder. Porque podía dárselo. Skie se quedó en silencio al principio, con una expresión indescifrable mientras reflexionaba sobre lo que había dicho su Kurogai Nisan. Él no la presionó. Quería que la decisión fuera suya. Finalmente, ella lo miró con los ojos llenos de tranquila determinación. Lo quiero. Quiero ser lo suficientemente fuerte para protegerte. En realidad, Skie se había sentido inútil durante mucho tiempo. Cada vez que Kurogai actuaba, solo podía mantenerse al margen. Esa sensación de impotencia la consumía. Ver a Wanda y Pietro, personas que lucharon activamente junto a Kurogai, la hizo sentir aún más profundamente. Ella quería ser una de ellos. Alguien que estuviera a su lado, no detrás de él. Por eso habló con tanta determinación. Quería convertirse en su aliada más fuerte, no en alguien que siempre necesitara protección. En ese caso, sonrió suavemente Kurogai, concederé tu deseo. Se giró hacia Wanda y Pietro. Sigan entrenando aquí como siempre. Llevaré a Skie un rato. Tras una breve explicación, se fue con Skie. Pero en lugar de dirigirse directamente a la niebla terrigen, primero regresó al orfanato para hablar con la directora Mary. No quería que se fuera sin avisarle. Una vez hecho esto, Kurogai y Skie partieron. Unos días después, llegaron a una remota y árida región montañosa del hemisferio sur. Técnicamente, podría haber llegado mucho más rápido. Con su capacidad de teletransportación y acceso a Kamui, la distancia no era un problema. Pero descifrar el pergamino le había llevado más tiempo del esperado. Era más complejo de lo que había imaginado. Kurogai Nisan, ¿de verdad está aquí el tesoro que mencionaste? Preguntó Skie mientras contemplaba el paisaje árido y desolado. No parecía nada especial. Iba vestida para estar cómoda, con una bebida fría en una mano y protegiéndose con una pequeña sombrilla. Parecía más de vacaciones que de búsqueda del tesoro. Claro, eso se debía a que Kurogai la adoraba. Tras conseguir a Kamui, una de las primeras cosas que hizo fue abastecerlo con todo tipo de suministros. Nunca quería que a Skie le faltara nada, sin importar la situación. A veces, las apariencias engañan, dijo Kurogai sonriendo. Lo que importa es lo que hay debajo. Él tomó su mano y la guió hacia adelante. Pronto, divisó la entrada de una cueva oculta en las laderas rocosas. Sin dudarlo, Kurogai avanzó, guiando a Skie hacia las sombras de la montaña.
En realidad, olvidé por completo que esto no pretende ser un fanfic de tipo japonés, probablemente lo habrás notado por el nombre del MC. Hay demasiados fanfics, así que lo olvidé. Además, cosas como que Nii-san dejaría de hablar y yo volvería a usar hermano. Los lugares donde se esconden poderosos tesoros suelen estar llenos de trampas mortales y medidas de seguridad. Pero eso no significaba nada para Kurogai, gracias a su posesión del Mangekyou Sharingan, concretamente, el Kamui de Obito Uchiha. Desde el momento en que entró en la cueva, los ojos de Kurogai ya se habían transformado en el patrón en espiral del Mangekyou de Obito, preparado para activar Kamui instantáneamente. Como resultado, cualquier peligro que se presentara, flechas que salían disparadas de grietas ocultas, rocas que caían o antiguas defensas mecánicas, simplemente atravesaba a Kurogai y Eskie como si fueran ilusiones. Kamui los atravesó. Eskie no pudo evitar jadear. Nunca había visto algo así. Pero en cuanto se dio cuenta de que esas trampas mortales no surtían efecto, volvió los ojos como platos hacia Kurogai, con la admiración inundando su expresión. Sabía que tenía que ser por él. Todo lo que la protegía en ese momento provenía de él. Su Kurogai Nii. Lo dejo como Kurogai Nii. Usar hermano Kurogai resulta un poco incómodo. Finalmente llegaron a la parte más profunda de la cueva. Allí, sobre una plataforma circular de piedra lisa, había un recipiente de vidrio sellado. En su interior se arremolinaba una densa niebla que flotaba y latía como un ser vivo. Niebla terrigen. Kurogai entrecerró los ojos. Esto, se ve diferente a como lo recordaba. Había visto representaciones de la niebla terrigen antes, y esta tenía algo inusual. Por precaución, comenzó a inspeccionar el contenedor con cuidado. A su lado, tallados, había glifos antiguos que detallaban la naturaleza de la niebla que contenía. No iba a arriesgar la vida de Eskie por una suposición. No con algo tan importante. Kurogai copió rápidamente las inscripciones, salió de la cueva con Eskie y desapareció en el aire. Poco tiempo después, regresó con los glifos completamente traducidos. Esta no es una niebla terrigen común, dijo, con una sonrisa burlancia. Esta es la única versión perfecta. Pura. Sin efectos secundarios. Capaz de crear al inhumano más poderoso. Había visitado a un erudito en lenguas antiguas, le había exigido la traducción usando su Sharingan y lo había confirmado todo. Esta versión de la niebla había sido desarrollada por los Kree, pero le temían. Podía crear inhumanos perfectos, seres sin debilidades. Aterrorizados por lo que habían creado, los Kree intentaron borrarlo de la existencia. Pero un inhumano robó la muestra y la selló aquí, dejando una advertencia. Hay una señal incrustada en la niebla, explicó Kurogai. Una vez activada, podría alertar a los Kree. Por eso el inhumano nunca la usó. Temía que los atrajera aquí. Los Kree eran una fuerza a tener en cuenta. Poderosos, brutales y despiadados. Pero Kurogai rió fríamente. Déjalos venir. Nunca había matado a un extraterrestre. Quizás ya era hora. Eskie, dijo Kurogai, volviéndose hacia ella, esa niebla es tu despertar. Pase lo que pase durante el proceso, no te asustes. Estaré observando. Una vez que ella asintió, Kurogai se acercó a la plataforma y golpeó el contenedor. Grieta. El cristal se rompió, liberando una densa niebla brillante que llenó rápidamente toda la cueva. Brillaba de forma antinatural, reaccionando al instante a la presencia de Eskie como inhumana. El gas se precipitó hacia ella, penetrando su cuerpo por cada poro. Su transformación comenzó inmediatamente. La piel de Eskie se endureció como piedra, envolviéndola lentamente por completo. Kurogai no se inmutó. Sabía lo que ocurría y ya se había retirado a la dimensión Kamui, dejando solo una proyección para vigilarla. La niebla era letal para los humanos. Solo los inhumanos podían sobrevivir. La cueva quedó en silencio. Luego, un cambio. Las grietas se extendieron por el capullo de piedra. Trozos del caparazón se desprendieron, revelando a Eskie, transformada. Sus ojos eran penetrantes y brillaban tenuemente. Su postura había cambiado. Irradiaba confianza. ¿Lo sientes? Preguntó Kurogai en voz baja. ¿Puedes sentir tu poder? Eskie miró sus manos, luego dio un paso hacia la pared de la cueva y la golpeó con el puño. El suelo tembló. Llovió polvo del techo mientras la montaña entera parecía crujir bajo el impacto. Eskie se tambaleó hacia atrás, conmocionada. ¿Ese soy yo?
¿Yo hice eso? Ella miró su mano con incredulidad, abrumada por el poder que ahora surgía a través de ella. Kurogai asintió. Esa es tu fuerza. Aterradora, ¿verdad? Pero no te preocupes. Es solo el principio. Con tiempo y práctica, la dominarás. Los ojos de Esquie se encontraron con los suyos, una mezcla de asombro y resolución. Gracias, Kurogai Nii. Kurogai le dedicó una extraña sonrisa. Ahora lo sabía. Esquie ya no necesitaba protección. Se estaba convirtiendo en alguien que podía estar a su lado, no detrás de él. Y para Kurogai, eso hizo toda la diferencia. Kurogai había utilizado la niebla terrigen perfeccionada en Esquie, lo que le permitió despertar con éxito su habilidad inhumana. La manipulación de vibraciones. Mientras tanto, mucho más allá de la atmósfera terrestre, a bordo de una elegante nave espacial con forma de transbordador que navegaba por el vacío estrellado, sonó una aguda alarma. Dos humanoides altos de piel azul se pusieron de pie al instante, con expresiones que cambiaron. Eran Kree. Fríos, calculadores y antiguos. Uno de ellos se dirigió rápidamente a una consola de control y golpeó el panel central con la mano. El terrigen perfecto ha sido activado, gruñó el primer Kree. Solo un inhumano se atrevería a usarlo. No podemos permitir que esta violación quede impune. Entonces inicien la operación. Rastreen la señal y prepárense para la extracción inmediata, respondió el otro sin dudarlo. Introdujeron una secuencia de comandos, captando la señal de rastreo incrustada en la niebla terrigen. En cuestión de segundos, la nave realizó un salto preciso a través del espacio, descendiendo hacia la Tierra de gran velocidad. De vuelta en la Tierra, Kurogai miró al cielo, con el rostro ensombrecido. Lo presentía. Algo se aproximaba. Son más rápidos de lo que esperaba, murmuró. Parece que la niebla terrigen perfecta significa más para ellos de lo que pensaba. No había permanecido inactivo durante el despertar de Esquie. Como precaución, había lanzado hechizos de alerta temprana de múltiples capas alrededor del perímetro, lo suficientemente sensibles como para detectar cualquier actividad celestial. En el instante en que se traspasaron esas barreras, Kurogai supo que los Kree se acercaban. Tendré que hacer preparativos. Círculos mágicos se formaron alrededor de sus manos y se expandieron mientras tejía encantamientos defensivos en el terreno. Al terminar, respiró hondo y miró al cielo, donde una luz abrasadora descendía rápidamente. Esquie, ve y espérame dentro de Kamui, dijo. Su Mangekyou Sharingan se activó al instante, abriendo el portal dimensional. Esquie desapareció en el espacio Kamui sin resistencia. Aunque ya era una inhumana, Esquie acababa de despertar. No estaba preparada para una confrontación de esta magnitud. Enviarla a Kamui era la opción más segura. Auge. El suelo tembló al aterrizar la nave Kree. Sus puertas se abrieron con un siseo y emergieron los dos soldados Kree. Altos, con armadura e inexpresivos. Su escáner parpadeó, pero luego se atenuó. Qué extraño, dijo uno. La señal estaba activa hace unos momentos. Ahora, nada. Algo no está bien. Lo han ocultado, murmuró el otro entrecerrando los ojos. Ni siquiera miraron a Kurogai, que estaba cerca. Para ellos, era solo otro humano. Insignificante. Un insecto. ¿Buscas al que usó la niebla terrigen? Preguntó Kurogai con frialdad, con los brazos cruzados. Ambos Kree se giraron, con la mirada endurecida. Para ellos, su tono era casi insultante. ¿Sabes de los inhumanos? Gruñó uno de ellos. Eso significa que estuviste involucrado. Entreguen al humano, ladró el segundo Kree, y les concederemos una muerte rápida. La expresión de Kurogai no cambió. Entonces cámbienla por sus vidas. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando los dos Kree se lanzaron hacia adelante con las armas en alto. Pero Kurogai no se inmutó. Arrogantes bastardos de piel azul, espetó con la mirada ardiente. Arrodíllense. Sus ojos cambiaron de dirección. Ya no era Sharingan, sino un poderoso geas carmesí que apareció en escena. Una oleada de poder opresivo se apoderó de los Kree, y aunque forcejearon, sus cuerpos se congelaron en el acto. Sus piernas se doblaron. Ambos cayeron de rodillas ante él, con el rostro deformado por la furia y la incredulidad. ¿Tú, qué has hecho? Levántate. Maldito humano. Esto es un ultraje. Se retorcían en el lugar, furiosos, humillados, pero incapaces de moverse. El Geas había arraigado sus mentes.
Nunca entendí ese complejo de superioridad de los Kree, dijo Kurogai con sequedad. Veamos qué tan superior eres cuando te arrastras por el suelo. Con su control completamente establecido, Kurogai comenzó a extraer respuestas. Primero, se centró en la niebla terrigen. ¿Cómo la habían rastreado? Si había efectos secundarios que no había tenido en cuenta y cuántas fuerzas Kree se habían desplegado en respuesta. Necesitaba asegurarse de que Esquí no sufriera efectos desconocidos a largo plazo. Y necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Kree para recuperar la niebla o matar a quien la usó. En segundo lugar, se centró en los asuntos galácticos. Estos soldados provenían del espacio profundo, lo que significaba que estaban conectados con operaciones Kree más importantes. Kurogai necesitaba información sobre el estado del universo. Si había amenazas en movimiento, tenía que saberlo. Quedarse en la Tierra siendo ciego a lo que se veía en las estrellas era un error que no cometería. Empecemos con algo sencillo, dijo Kurogai. ¿Te topaste con la Tierra por casualidad, o la has estado observando todo este tiempo? El interrogatorio continuó, su voz tranquila y deliberada, pero firme. No se precipitó. Cada detalle importaba. Cada respuesta determinaba el siguiente paso. Y Kurogai siempre estaba pensando varios movimientos por adelantado. Los Kree habían abandonado a los inhumanos hacía mucho tiempo, se dijo Kurogai, de pie junto a los dos Kree que acababa de someter. Estos dos se quedaron aquí solo para vigilar este lugar, esperando a que apareciera un inhumano antes de informar. Pero su ambición los venció. Querían atribuirse el descubrimiento de la niebla terrígena perfecta y nos molestaron en informar a sus superiores. Ese detalle alivió en parte la preocupación de Kurogai. Si estos dos Kree habían actuado independientemente, significaba que el despertar de Esquí no fue inmediatamente conocido por el resto de su raza. Y la tecnología de rastreo terrigen de los Kree solo respondía a muestras recién activadas de niebla perfecta. Mientras eliminemos a estos dos, la presencia de Esquí no se descubrirá, murmuró. Sin transmisiones, sin rastros, esto termina aquí. Por primera vez desde que aterrizaron, la expresión de Kurogai se suavizó un poco. Parecía que su imprudencia le había beneficiado. Pero lo que sucedió después lo perturbó aún más. Durante su interrogatorio, Kurogai había descubierto información preocupante. Algo que se agitaba en la galaxia. Hace unos días, Thanos dio un gran paso, dijo en voz baja, entrecerrando los ojos. Ha movilizado flotas enormes, atacando planetas en múltiples sistemas. Los Kree sospechan que se está preparando para algo grande. Eso por sí solo no era tan sorprendente. Thanos siempre estaba expandiendo su poder, siempre buscando algo. Pero el momento, era demasiado perfecto. Kurogai acababa de visitar la mansión 10 cuando comenzó esta convulsión galáctica. Y según los Kree, la mayoría de los planetas atacados se encontraban en este campo estelar. Kurogai sabía una cosa por encima de todo. Thanos estaba obsesionado con la diosa de la muerte. ¿Y si la diosa de la muerte hubiera detectado la presencia de la fuerza Fénix? Una coincidencia es suerte, susurró Kurogai. Más de una es un patrón. Apretó los puños, calculando mentalmente con rapidez. Si la diosa de la muerte había notado al Fénix, y si Thanos actuaba en su nombre, la Tierra estaba en peligro. Y Kurogai no podía permitir que la Tierra fuera arrastrada a este fuego cósmico. Quizás necesite irme de la Tierra por un tiempo, murmuró, mirando hacia la elegante nave Kree cercana. Atraer su atención a otro lugar. Incluso con todo el poder que había acumulado, Kurogai sabía que aún no estaba listo para enfrentarse a un ser como la diosa de la muerte. La Tierra no era solo su base de operaciones, sino donde se habían producido todos sus momentos cruciales. Sus ojos definitivos, los misteriosos anillos oculares que le otorgaban un poder inmenso, estaban vinculados a los eventos más importantes de Marvel. Activó el primero al conocer a Natasha. El segundo despertó en Kamar-Taj. El tercero requirió su encuentro con Logan. La Tierra era el eje alrededor del cual giraban estas historias fundamentales. Si la Tierra se derrumba, también se derrumba mi capacidad de evolucionar, comprendió. Necesito que los acontecimientos de este mundo continúen, o el resto de mi poder podría quedar bloqueado para siempre. Lo cual significaba una cosa. La Tierra debía ser protegida a toda costa, y ningún rastro debía llevar a Thanos o a la diosa de la muerte hasta allí. Pero si libero rastros del Fénix en otro sistema estelar, pensó en voz alta, se desviarán. Me dará tiempo para hacerme más fuerte. Sus ojos se dirigieron hacia la nave Kree.
Este barco servirá. Antes que nada, necesitaba aprender a pilotarla. Regresó con los cautivos Cree y reanudó el proceso de extracción mental. Su conocimiento, los controles de la nave, sus sistemas de propulsión Warp, lo tomó todo. Cuando terminó, se quedó de pie junto a ellos una última vez. Ya no eres de ninguna utilidad. Kurogai levantó una mano y desató a Amaterasu. Las llamas negras azabache se extendieron alrededor de los Cree, devorando sus cuerpos lenta y agonizantemente. Sus gritos resonaron en el silencio. Dejó que el fuego los consumiera hasta que no quedó nada. Necesitaré provisiones. Suficientes para sobrevivir ahí fuera durante años si es necesario, se dijo Kurogai. Comida, tecnología, armas, botiquines médicos. Activó su Mangekyou Sharingan e invocó a Kamui. El familiar remolino dimensional se abrió ante él. Con un solo movimiento, liberó a Esquie del espacio de Kamui. Al mismo tiempo, comenzó a guardar la nave Cree en su interior. No había forma de que pudiera dejarlo expuesto. Shield estaría arrasando este lugar en una hora. En cuanto Esquie salió, corrió a su lado. Kurogai-san, ¿estás bien? ¿A dónde se han metido esos tipos? Él se volvió hacia ella y le ofreció una suave sonrisa. Se han ido. Tu hermano se encargó de todo. Esquie parpadeó y luego suspiró aliviada. Su cuerpo aún conservaba la energía de su nuevo poder, pero sus ojos reflejaban la misma admiración de siempre. Kurogai le puso suavemente una mano en el hombro. Salgamos de aquí. Con un movimiento de muñeca, abrió una puerta espacial. Ambos desaparecieron justo cuando varios helicópteros negros rugieron sobre ellos. Los agentes acudieron y aseguraron el área, alertas y buscando, pero fue demasiado tarde. La batalla ya había terminado. Y sus consecuencias apenas habían comenzado. Un portal dorado se abrió con un brillo tenue en el tranquilo patio de la residencia de Kurogai. De su resplandor surgieron dos figuras. Una alta y tranquila, la otra más joven, con ojos llenos de curiosidad. Kurogai y Esquie habían regresado del hemisferio sur y habían llegado directamente a su base. Maestro, has vuelto. Wanda fue la primera en sentir su regreso. Corrió a saludarlos, con una expresión llena de emoción y calidez. Kurogai asintió. Wanda, ve a buscar a tu hermano. Los llevaré a ambos a un lugar importante. Habló sin demora. Con los preparativos en marcha para su viaje al espacio, Kurogai no podía permitirse llevar a Wanda y Pietro con él. El viaje sería demasiado peligroso. Necesitaba garantizar su seguridad antes de partir. Su destino para ellos. Camartag. Para Wanda, era el lugar ideal. Un santuario de artes místicas, repleto de conocimiento y protección. Allí, podría crecer bajo la guía adecuada, aprendiendo a controlar su potencial mágico innato. En cuanto a Pietro, aunque sus habilidades aún no habían despertado, cualquier entrenamiento básico le beneficiaría. Aunque Kurogai tenía poco que ofrecerle directamente en esta etapa, enviarlo junto a Wanda los mantendría unidos y a salvo. Esquie, por otro lado, ya era diferente. Su poder había despertado. Enviarla de vuelta al orfanato no era una opción. Kurogai también pretendía llevarla ante el ancestral. Si alguien podía ayudar a guiar los poderes sísmicos de Esquie, ese era el hechicero supremo. Había otras posibilidades, por supuesto. Me vino a la mente la escuela del profesor Javier para jóvenes talentosos, sobre todo por su reputación de criar mutantes poderosos. Pero después de la situación que Kurogai había causado durante su última visita, era dudoso que Charles Javier ofreciera su ayuda pronto. Eso redujo las posibilidades. Camartag no solo era la opción más segura, sino también la más confiable. Kurogai había pasado años allí y confiaba plenamente en la ancestral. Era sabia, imparcial y verdaderamente desinteresada. Sabía que los trataría con justicia. Y mientras vivió, Camartag fue uno de los santuarios más seguros de la Tierra. Con más de una década antes de su muerte, Kurogai no dudó en hacerlo. Sí, maestro. Respondió Wanda sin rechistar. Aunque sorprendida, fue rápidamente a informar a Pietro y comenzó a prepararse para el viaje. Mientras tanto, Kurogai llevó a Esquie de vuelta al orfanato para una última visita. Necesitaba informar en persona a la directora Mary de su partida. Poco después, regresó con Esquie a su casa, donde Wanda y Pietro estaban esperando. Vamos, dijo, formando un portal brillante. Nos dirigimos a Camartag. En un instante, los cuatro desaparecieron en la luz.
Reaparecieron en los salones familiares de Kamartaj. Hechicero Kurogai. Has vuelto. Varios monjes cercanos se sobresaltaron, pero su tono cambió rápidamente a uno de respeto. La presencia de Kurogai aún tenía peso allí. A pesar de su ausencia, el legado que dejó seguía siendo fuerte. Hazle saber a la anciana que estoy aquí. Necesito hablar con ella, dijo Kurogai con calma. El monje no dudó. Hizo una reverencia y se fue inmediatamente. Mientras esperaban, Skie y los gemelos Maximoff observaron a su alrededor con curiosidad. Este lugar, tan lleno de misterio y poder, era completamente nuevo para ellos. Pronto, la noticia regresó. Kurogai se volvió hacia los demás. Vengan. Vamos a conocer al que protege este lugar. Lo siguieron por los pasillos de piedra hasta que entraron en una enorme cámara. En el centro se encontraba una mujer calva vestida de blanco. La anciana. Ella miró a Kurogai con ojos penetrantes. Te has vuelto más fuerte, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Y tu aura, algo ha cambiado dentro de ti. Se refería a la fuerza Fénix, cuya presencia no estaba totalmente oculta. Kurogai asintió respetuosamente. Ha habido novedades. Vine a tratar un asunto urgente. La expresión del anciano se tornó seria. Habla. Conoces a la diosa de la muerte, ¿verdad? Debido a los recientes acontecimientos, ha vuelto su atención hacia la tierra. Por primera vez en años, el anciano se estremeció visiblemente. ¿La provocaste? Dijo atónita. Kurogai, ¿entiendes lo que has hecho? Su tono no era de regaño, sino de genuina preocupación. La muerte era una de las fuerzas cósmicas. Atraer su atención era invitar a la fatalidad. No era mi intención, respondió Kurogai. Pero lo hecho está. Por eso he venido a hacer una petición. Hizo una pausa y luego señaló a Skie, Wanda y Pietro. Me voy de la Tierra por un tiempo. Necesito distraerla. Pero estos tres, mi gente, no pueden venir conmigo. Necesito dejarlos en un lugar seguro. El anciano exhaló, comprendiendo ya. ¿Y quieres que me los lleve? Kurogai sonrió levemente. Exactamente. Confío en ti. Ella suspiró, pero asintió. Tienes suerte de que sea bondadosa, y de que intentes proteger la tierra, aunque sea a tu manera caótica. Trato hecho, dijo. El anciano se volvió hacia el trío. Estos tres se quedarán en Kamartaj. Estarán a salvo aquí hasta que regresen. Ella miró a Kurogai con la mirada firme. Ten cuidado. Lo que te espera ahí fuera no tiene vuelta atrás. Lo sé, dijo Kurogai con tono tranquilo, pero decidido. Por eso tengo que irme.